Las leyes no deberían crear literatura, sino seguridad jurídica, y probablemente son, si quieren, dos vasos comunicantes. Cuanto más literatura crea una ley, eso significa que menos seguridad jurídica hay hasta que los tribunales deciden cómo debe interpretarse. Con lo cual, la verdad es que lo que se ha hecho en este proyecto de ley con las concesiones ha sido peculiar conceptualmente. Yo creo que esto es, si quieren, y esto es una crítica que hago aquí en confianza, esto ya creo que es el enésimo paso en la degradación conceptual de nuestro derecho de la contratación, en el que hemos ido insertando tantas cuestiones literalmente del derecho comunitario que encajan mal en nuestra estructura dogmática y conceptual, que la hemos desdibujado totalmente. La hemos desdibujado totalmente, sobre todo para no adquirir una, porque el derecho comunitario tiene muy poca estructura conceptual y cada vez tiene menos, porque ahora hay 28 países miembros, hay un acervo jurídico común cada vez más fino, la calidad de las normas comunitarias no es precisamente alta, con lo cual estamos sustituyendo una estructura conceptual y dogmática que tiene su importancia porque nos ha valido para comunicarnos entre las partes contratantes, para prever lo que van a decir nuestros jueces, para enseñar el derecho en nuestras universidades. Y bueno, pues hemos hecho ahora una mezcla de nuestras categorías anteriores por unas no categorías del derecho comunitario que van a crear muchas dudas y muy poca seguridad jurídica, la verdad. En este sentido, creo que esta ley no es muy celebrable, en otros probablemente sí, pero lo que ha hecho en el ámbito de las concesiones, pues yo diría que no. Y aunque, por supuesto, ahora está el proyecto en las Cortes y es susceptible de enmienda, las enmiendas en un trámite parlamentario no suelen ser un mecanismo para mejorar técnicamente una ley, porque bueno, pues son fruto de una discusión parlamentaria absolutamente legítima, por supuesto, pero en la que pues, los grupos trabajan rápidamente sobre unas enmiendas. Además, configuración de nuestro Parlamento las negociarán y no se sabe muy bien qué saldrá. Bueno, pues después de esta crítica, si quieren, conceptual, les podría contar, enganchando con lo que decía María Jesús, qué buscamos los abogados en este tipo de contratos y qué buscan nuestros clientes, porque eso también podría servir para contar qué podría haber cambiado este proyecto de ley, porque, por supuesto, nuestro derecho era perfectible y podría haber habido algunas modificaciones que, a mi juicio, habrían mejorado la contratación en este ámbito de las concesiones. Aunque la ley, y esto es una opinión yo creo que bastante compartida entre los que llevamos mucho tiempo en la práctica de los contratos, al menos del lado de la abogacía, la ley desde luego no resuelve todo. Los contratos son contratos y deben tratarse como tales. La ley establece un marco para esos contratos, pero uno de los problemas que yo creo que aqueja en nuestra contratación pública es que muchas veces los contratos están insuficientemente trabajados o elaborados. No se tomen esto como una crítica a quienes participan en la elaboración de pliegos habitualmente, que son en el 98% del contrato, cuando hablamos de un contrato del sector público, porque desde el otro lado, aunque yo esté del otro lado, sé pues la escasez de medios, la rapidez con la que se tienen que resolver las necesidades de gestión y sacar un nuevo contrato, y eso desde luego pues muchas veces impide trabajar suficientemente en el texto de los contratos, y luego esa insuficiente formación de los contratos pues da lugar a un montón de problemas en la práctica, sobre todo en contratos tan complejos como estos. Con lo cual, buena parte o algunas soluciones a los problemas que da esta práctica contractual se podría resolver desde el nivel legislativo, pero otras tienen que ver más con la práctica, con la elaboración de un buen pliego, con que el pliego se adapte realmente a las características del contrato en cuestión. Por ponerles un ejemplo, yo que he trabajado mucho en concesiones, he visto contratos de obra convertirse en contratos de concesión, de obra pública, porque básicamente no había disponibilidad presupuestaria y entonces el consejero, el alcalde, el ministro quiere hacer la carretera, el hospital, la escuela, y en 4 semanas lo que iba a ser un contrato de obra se transforma en una concesión de obra pública. Deprisa y corriendo, copiando el pliego de otra administración, de un supuesto anterior, y no resolviendo las necesidades que van a surgir en la vida de ese contrato. Con lo cual,
Muchos de los problemas que existen en este ámbito de las concesiones, que son contratos considerablemente complejos, no tienen tanto que ver con la ley, sino con los contratos en sí. Pero bueno, ¿qué cosas podría haber hecho la ley para haber intentado solventar algunos de estos problemas prácticos de la contratación? Bueno, en primer lugar, a lo mejor podría haber acogido la flexibilidad procedimental en la adjudicación que sí prevé la directiva en su, si no cito de memoria y si no recuerdo mal, en el artículo 30 de la directiva. Si van a ese artículo verán que, asumiendo que estos contratos de concesión de obra pública o de servicio público suelen ser contratos muy complejos, se permite que el órgano de contratación diseñe un determinado procedimiento adaptado al caso. Dice el artículo 30 que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tendrá la libertad de organizar el procedimiento conducente a la elección del concesionario sujeto al cumplimiento de la presente directiva. La concepción del procedimiento de adjudicación de la concesión deberá respetar los principios establecidos en el artículo 3, que son los principios tradicionales de la contratación comunitaria: no discriminación, transparencia, igualdad. En particular, durante el procedimiento de adjudicación de la concesión, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora no podrá facilitar información de forma discriminatoria que pueda dar ventajas a determinados candidatos o licitadores con respecto a otros. Después hay algunas previsiones sobre los criterios de adjudicación, pero el procedimiento es tremendamente flexible, porque está pensado para que estos contratos se negocien con los adjudicatarios. Y durante esa negociación se adapte el contrato a lo que la Administración Pública está buscando, que en muchos casos, además, cuando inicia un contrato de este tipo, no sabe muy bien qué está buscando, porque son contratos mucho menos estándares que los contratos de suministro que está habituado a contratar, o de obras o de servicios. Y son contratos en los que el sector privado puede aportar cosas, puede aportar ideas, entre otras cosas, porque uno de esos operadores privados va a ser el que durante 30 o 40 años gestione una obra o gestione un servicio. Con lo cual, hay procedimientos que son absolutamente inadecuados, a mi juicio, para adjudicar este tipo de contratos si se quieren exprimir las ventajas de este tipo de contratos. Adjudicar esto mediante un procedimiento abierto, como si fuera pues eso, la compra de ordenadores, pues sinceramente muchas veces se desaprovechan posibilidades interesantes sobre cómo configurar la obra, cómo incluir servicios adicionales que puedan abaratar los cánones que va a pagar la Administración si los va a pagar, en fin. No se adjudican a través de procedimientos como el abierto o como el restringido prácticamente en ningún país comunitario. Siempre se hacen procedimientos negociados, a veces este diálogo competitivo sigue definido en el proyecto de ley, o procedimientos negociados en los que existe una verdadera negociación. Una verdadera negociación que, por supuesto, lleva tiempo y medios a la Administración y lleva tiempo y medios a los privados. Por eso también, casi siempre, en cualquier otro país de nuestro entorno, en estos proyectos no se presentan 9, 10 empresas concesionarias, sino que se presentan 9 o 10, se selecciona a 2, a 3, a 4 y se negocia con ellas. En un procedimiento que al principio puede parecer que consume muchos recursos, pero que luego en muchas ocasiones llega a hacer un buen contrato que resuelve las cuestiones que van a surgir durante la vida de ese contrato. En nuestra práctica muchas veces adjudicamos muy rápido y luego el contrato no funciona, hay que modificarlo y pues, las modificaciones suelen ser muchas veces ocasión para distorsionar el equilibrio inicial del contrato, que quien hizo una oferta demasiado competitiva la recupere o para cualquier otro desastre. Y desde luego las modificaciones de un contrato, que suelen venir precedidas por mucho, llamémoslo así, estrés contractual, pues también son consuntivas de medios, de dinero, de tiempo para los funcionarios y para los gestores públicos y para los contratistas. Y sobre todo también son un motivo de inseguridad jurídica considerable. Con lo cual, una de las cosas principales que podría haber hecho este proyecto de ley es incorporar un procedimiento más flexible con carácter general para este tipo de contratos. Sigue existiendo el diálogo competitivo, al que probablemente por su complejidad, por ese carácter consultivo de tiempos y de recursos, se ha acudido muy poco. Hay que justificar, como ustedes saben, en la complejidad del contrato, la utilización de este procedimiento, pero perfectamente podría haberse generalizado este diálogo competitivo o podría generalizarse el procedimiento negociado con licitación, tal y como está definido en el proyecto para este tipo de contratos. Y probablemente se lograrían evitar en negociaciones que quizás inicialmente parecerían muy largas, problemas posteriores en la gestión y en la ejecución del contrato, ¿no?
Se podrían haber hecho cosas en cuanto a la adjudicación de los contratos. También se podrían haber hecho cosas en cuanto a los efectos o la regulación de los efectos de estos contratos. Estos contratos son distintos entre sí. No se parece nada a una concesión para una autopista de peaje a una concesión para la construcción y la explotación de una infraestructura hospitalaria o a una concesión para un palacio de congresos o a una concesión para un ferrocarril urbano. Por lo tanto, es muy difícil que aspectos, por ejemplo, tan importantes como el mantenimiento del equilibrio económico de estos contratos se regulen en la ley de una forma válida para todos. Lo que debería hacer la ley, en realidad eso más o menos lo hace, es establecer un marco que desde luego debería desarrollarse en cada uno de estos contratos, estableciendo claramente, por ejemplo, qué riesgos soporta cada parte, cuáles son los supuestos que pueden dar lugar a reequilibrios, porque hay riesgos que pueden ser muy importantes en un tipo de contrato y absolutamente obviables en otro. Pues no sé, por ponerles un ejemplo, cuando se trata de una infraestructura que ocupa mucho espacio, de una carretera, de un ferrocarril urbano, pues los problemas a los que puede dar lugar la expropiación son enormes, y la regulación de ese riesgo expropiatorio en el contrato es tremendamente conveniente. Cuando se trata de adjudicar una concesión para la construcción de una ciudad de la justicia sobre una parcela que, no sé, el ayuntamiento mediante un convenio pone a disposición de la administración que adjudica, pues no hay ningún problema expropiatorio. Es decir, los riesgos que cada uno de estos contratos tiene son tremendamente diferentes y no se pueden, desde luego, resolver ni la distribución de riesgos ni el reequilibrio económico-financiero que tiene que ver con esos riesgos en una ley. Sería bueno, a lo mejor, que la ley aquí diese pistas y obligase a que cuando se realizan estos pliegos para uno de estos contratos, pues prestase una verdadera atención a los específicos riesgos que cada uno de ellos padece. Más cosas que se podrían haber incluido en la ley. Bueno, había cosas que podrían, por ejemplo, no incluirse en la ley. Como decía María Jesús, yo en el despacho hacemos muchas financiaciones de este tipo de contratos. Es curioso porque una de las partes de la ley que menos uso tiene en relación con las concesiones de obra pública es la que tiene que ver con la financiación. Porque quien redactó esos artículos sobre las hipotecas de la concesión y la ejecución de las hipotecas de la concesión, yo creo que nunca había visto una financiación de este tipo, porque estas concesiones no se hipotecan jamás. Se puede hipotecar a lo mejor una concesión de un parking, pero el coste fiscal que tiene la inscripción de una hipoteca de una concesión sobre una carretera es tal que no se hacen. Estos contratos se financian básicamente sobre la constitución de garantías sobre los créditos que derivan del contrato, sobre todo sobre los créditos que puede tener que pagar la administración, ¿no? Y aquí, no sorprendentemente, porque esto es algo que a alguien le producía siempre mucho problema, se quiere excluir la cesión o la garantía sobre créditos futuros. Si esto cuaja y no se pueden ceder a los bancos los créditos futuros o no se pueden crear garantías sobre créditos futuros, no se van a financiar concesiones en España, ninguna, porque esas son las principales garantías que piden los financiadores. El mercado financiero está absolutamente globalizado. Es impensable pensar que en España vamos a utilizar unos mecanismos de financiación distintos de los que se utilizan en otros sitios, básicamente porque el control de riesgos que hacen los bancos, pues desde luego es ya a nivel comunitario, y cuando alguna entidad de crédito aquí quiera financiar una concesión y tenga que explicar en su comité de riesgos que no se pueden ignorar o ceder créditos futuros porque la ley de contratos lo prohíbe, pues va a haber un serio problema para financiar ese contrato. Si vemos el artículo, porque puede ser interesante, de nuevo, la verdad es que no creo que sea la situación ideal hacer una ley para vivir con una circular de la intervención que permita una interpretación que la verdad es que va a tener que ser una interpretación bastante separada del texto del tenor del precepto, que si lo encuentro, se lo leo. Las cesiones anteriores al nacimiento del derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. Eso significa que, además, el derecho no se puede ceder íntegro, de modo que
el derecho se operará en el momento que surja el derecho de cobro, sobre él se podrán hacer todas las deducciones que la Administración quiera, y esto puede parecer muy razonable si no se atiende a que normalmente esa cesión de esos derechos de cobro ha sido lo que ha permitido la financiación de los contratos. No sé cuál será la instrucción o la circular de la intervención, pero desde luego lo que convendría hacer es modificar este artículo, porque ya les digo que las cesiones de este tipo de derechos o la prenda sobre este tipo de derechos es la forma de financiar estas concesiones, no ninguno de los preceptos que se refieren a la financiación de estos contratos de concesión. ¿Alguna otra cosa peculiar que ha hecho la ley? Tiene que ver con la resolución y con las consecuencias económicas de la resolución de este tipo de contratos de concesión. Y aquí, de nuevo, yo creo que lo que ha hecho el legislador es difícilmente explicable, porque ha hecho una reforma de las consecuencias económicas de la resolución de este tipo de contratos basado en un caso al que además no va a poder aplicarse la ley, que seguro que a ustedes les suenan las famosas radiales y otras autopistas de peaje que han entrado en concurso, que bueno, pues después de varios años parece que va a haber una solución que no sea la de la resolución de esos contratos, que están ya, como les decía, las concesionarias en concurso, varias de ellas además en la fase de liquidación del concurso, que ya saben ustedes que es un supuesto de resolución necesaria del contrato, y como consecuencia se procederá a su liquidación y la Administración tendrá que pagar el valor patrimonial de la inversión, básicamente el valor de la infraestructura que no ha sido amortizada hasta el momento. No para intentar evitar este problema, porque este problema ya está ahí y lógicamente este texto no se aplica con carácter retroactivo a esas concesiones, se ha hecho una reforma de las causas de resolución de estos contratos de concesión de obra pública y de servicio público y de sus consecuencias económicas, que se podría titular Reforma contra el problema de las radiales, que básicamente lo que hace es que elimina la regulación tradicional, que estaba basada en que cuando se produce la resolución anticipada de uno de estos contratos, la Administración tiene que pagar al concesionario, sea la causa que sea, el valor no amortizado de esa inversión, porque es una infraestructura que entra en la plena ya y absoluta disposición de la Administración antes del término del plazo concesional. Esa, por supuesto, no es la única consecuencia económica de una resolución, y cuando hay una resolución imputable al concesionario, con el régimen actual, el concesionario perderá la garantía, el concesionario podrá tener que hacer frente a los daños y perjuicios correspondientes. Es decir, la regulación actual no garantiza al concesionario que no va a perder. Yo les garantizo que, incluso aplicándose esta regulación actual, los concesionarios de estas radiales han perdido todo. Por otra parte, probablemente de forma merecida, porque en eso consiste el riesgo y ventura de las concesiones, que es un principio que ha regido nuestras concesiones tradicionalmente y que, por cierto, a mi juicio no es sustancialmente distinto al riesgo operacional al que se refieren las directivas. Desde luego, los concesionarios de estas radiales han perdido toda la inversión que hicieron en el capital. No habrá en el concurso dinero para pagar a parte de los acreedores, pero desde luego ellos han perdido su inversión íntegra con el sistema tradicional. ¿Cuál es la regulación actual? Bueno, pues la regulación actual trata curiosamente el contrato como un activo, incluso una vez que se ha resuelto. Es una cosa rarísima, porque resuelto el contrato de concesión no hay concesión. Lo que hay es una infraestructura que retorna anticipadamente o revierte anticipadamente a la Administración. Lo que hace el proyecto de ley es considerar que ese valor liquidatorio que se tiene que pagar al concesionario es lo que vale ese activo en el mercado, lo que está alguien dispuesto a pagar por una concesión que en realidad ya está resuelta. Pero eso es lo que se desprende de la ley. Es tan forzado todo esto, es tan forzado porque está pensando en esta situación concursal de estas concesionarias en las que lo que se pretendía básicamente era intentar colocar este activo en la fase, en la negociación con los acreedores o ahora en la liquidación de las concesionarias. Pero es tan forzada la reforma, está pensando tanto en este problema concreto, que si ustedes se leen estos artículos verán que no están pensando en que la Administración, una vez que resuelve un contrato por incumplimiento del concesionario, no quiera que siga habiendo una concesión y quiera recuperar el activo y gestionarlo directamente. La actual regulación, si no se enmienda en las Cortes, condenaría a la Administración, por ejemplo, a situaciones como la siguiente. Una Administración autonómica que tiene adjudicada una concesión de obra pública para la construcción y el equipamiento y la gestión de un hospital, consistente en la puesta a disposición de los servicios regionales de salud correspondientes,
resuelve el contrato porque el concesionario está haciéndolo mal y por algo tan accesorio sobre cómo se liquida, en teoría tiene que volver a sacar la concesión, tiene que vender la concesión porque la ley está pensando exclusivamente en cómo se paga al concesionario, cuando perfectamente esa administración, sobre todo si ha tenido una mala experiencia con un concesionario que ha incumplido su contrato, lo que puede querer es recuperar la infraestructura y gestionarla directamente. Esto ocurre cuando se hace una regulación legal atendiendo a supuestos prácticos absolutamente concretos, como es el caso. Y bueno, pues estas eran algunas cosas que le surgen a un abogado cuando se lee el nuevo proyecto de ley.